BS aquí. Bueno, voy a comenzar una serie de videos principalmente sobre Eric Zero. Voy a comenzar dividiéndolos en arcos, posiblemente arco uno, 2, 3 y el cuarto lo divide en dos. Y me voy a limitar principalmente al anime y no voy a hablar sobre los temas principales de Eric Zero, o al menos no a profundidad. Creo que son los temas de los que pues normalmente la gente normalmente maneja más. Entonces quiero enfocarme en otros elementos que están allí, un poco opacados por la historia principal claramente, pero que son buenos darse cuenta que están allí y pues ayudan a apreciar mejor la historia. Y bueno, y quizás también a tirar un poco de luz sobre algunas escenas que pueden parecer un poco demasiado convenientes, por ejemplo, pero tratar de verlas desde un punto de vista más literario, cómo funcionan o para qué están allí, ¿verdad? Que es algo que creo que muchos normalmente no piensan en ese sentido, ¿verdad? Como que todo lo tratamos de pensar desde la trama, pero hay otros elementos que van más allá de la trama. Y cuando se hace un anime en particular, hay unos elementos que van mucho más allá incluso ¿cómo se llama? De la fuente literaria. En este caso, para Rit Zero es una light novel que es adaptada pues de la web novel, ¿verdad? Entonces, sí es lo que quiero hacer esta serie de videos. Algunos temas que tocaré en este primer arco, principalmente, por ejemplo, la aparición de Reinhardt. Es posiblemente uno de los más grandes Deus Ex Máquinas y es lo que quizás a muchos no le atrape tanto este primer arco, ¿verdad? Porque se resuelve con el personaje más overpowered que hemos visto hasta ahora en la serie. Pero bueno, y claro, y la pregunta es cómo Reinhardt llega hasta ese punto. Bueno, ya hablaremos un poco más de eso. Otros detallitos como por ejemplo el idioma, que vemos que hay unas pequeñas diferencias, pero son realmente importantes. Podemos discernir y hablar un poco. Nada de lo que diga realmente tiene algún elemento de ser la última palabra en ello, pero quizás pueda ayudar a como pensar en esos temas un poco más. Y quizás algunos otros elementos también artísticos, por ejemplo, desde el principio. Estaré usando la versión de, ¿cómo se llama? De Director Scott. Y sí, que ya saben, son dos capítulos en uno. Entonces serían los primeros dos capítulos para el primer arco. De entrada comenzamos con algo, ¿verdad? Si recordamos que es como Subaru recordando, bueno, no recordando, pero como con unas visiones. Ni siquiera sabemos si el Subaru que vemos allí en la Combini, en esta tienda, es realmente el que está viendo esas visiones, porque no lo parece, ¿verdad? Si no estuviese un poco perturbado. Entonces, claramente, bueno, no claramente, pero posiblemente son dos escenas completamente contrarias. Y que, bueno, por ejemplo, entonces aquí, este es el elemento con lo que lo compaginan, como que entonces, ¿para qué hacen eso? Para esto, porque con esto te enganchan. Es decir, ya es un elemento principalmente artístico o literario, mejor dicho, más nada. No cumple otra función más que engancharte y es lo que juegan con ello de esta forma, ¿verdad? Porque a su hora también lo enganchó esta página acá en el manga. Muchas personas quizás comienzan a conjeturar un poco más como que, no, Subaru quizás pueda haber visiones de lo que va a pasar en un futuro. Y bueno, no está mal conjeturar en eso, pero mi forma de verlo es simplemente para, para encadenarlo con esto y decirnos básicamente que con esto nos enganchan y efectivamente con eso seguramente nos engancharon a muchos. Y bueno, ya de ahí en adelante, ya lo que sabemos, ¿verdad? Es transportado. Pero aquí hay un elemento importantísimo. Si vemos los ojos de Subaru, cómo se ven completamente opacados. Acá hay otro elemento también que sí es mucho más importante para la trama, sutil, demasiado sutil, pero que si uno se percata, pues puede hacer una mejor lectura del personaje.
No voy a entrar en la lectura del personaje, seguramente hay muchos videos al respecto y creo que es medio clara también. Entonces no voy a entrar en mucho detalle en ello. Hay un momento en el cual los ojos de Subaru cambian por completo, pero no recuerdo exactamente cuándo. Aquí, exactamente. Vemos cómo están medio opacados, pero ya se está viendo como un brillo en los ojos va surgiendo. Ahí, surge. Sus ojos comienzan a brillar. Antes de ello veíamos cómo Subaru veía con mala cara a estos jóvenes que pasaban y bueno, con sus ojos también opacados, básicamente diciéndonos que tiene problemas en esa vida, nos está diciendo. Y cuando llega a este mundo, inmediatamente, ¿qué es lo que piensa? Bueno, piensa o se entera que ha sido teletransportado, es decir, es un personaje de Isekai. Y aparte, como típico Isekai, piensa que es un Isekai de escapismo, ¿verdad? A diferencia de... O sea, pero ya sabemos que no lo es, en absoluto, no lo es, para nada. ¿Qué otros elementos hay importantes acá? Bueno, ya sabemos lo usual de Subaru, ¿verdad? ¿Cree que es un personaje con alguna habilidad especial? Bueno, lo es. Pero que es poderoso y que puede valerse por sí mismo. La cuestión de las manzanas, aquí entra la cuestión del idioma, importantísimo, ¿verdad? Que es, las manzanas le dicen ringo, o ringa, no recuerdo cómo es que le dicen. Pero bueno, el punto es que le cambian una vocal, básicamente. O bueno, sería una consonante si es japonés. Pero el sonido sería solamente la de la vocal final, se la cambia. Entonces en vez de decir manzana sería como manzano o algo por el estilo. Pareciera no ser importante, pero hay un capítulo de Break Time que le dedican básicamente o sea, a hablar sobre el idioma, del cómo hay unas pequeñas diferencias en el idioma. Luego en el segundo arco nos enteramos claramente de cómo tienen un sistema de escritura diferente, pero al parecer el idioma es básicamente el mismo, ¿verdad? Y simplemente ha cambiado los cambios, vamos a decir, normales que puede sufrir un idioma al pasar los años, ¿verdad? O sea, es claro que el español que se habla hoy en día, en España incluso, no es el mismo que el que se habla hace unos 300, 400 años, por ejemplo, de este Miguel de Cervantes Saavedra, por ejemplo. Entonces, eso es... No pareciera ser la solución más fácil al problema del idioma, ¿verdad? Cada vez que hay un cambio, o sea, cada vez que hay un transporte hacia un isekai, el gran problema, bueno, hay unos problemas que se ponen y es la cuestión del idioma, cómo lo vas a resolver. Por ejemplo, aunque no es técnicamente un isekai, en Tower of God, en Torre de Dios, se resuelve con que tenemos un aparato que sirve como traducción. Perfecto. En otros, por ejemplo, como Mushoku Tensei, lo aprendes desde cero, ¿verdad? Perfecto. Pero acá que toma como que lo abordan de la manera más fácil y simplemente es el mismo idioma y se entiende. No sabemos si en los demás países también es el mismo idioma, pero por lo menos aquí en Rugunica es el mismo y simple. Hay algunos cambios, sí. También vemos cómo Emilia, por ejemplo, habla de una manera un poco anticuada. Y aquí voy a decir algo, quizá no tan importante, pero full interesante y es hasta el arco 4 al menos. No voy a decir más sobre los arcos 5, 6 o 7, pero hasta el arco 4, cada vez que Subaru le dice a Emilia Kyo Bikika Nena, que es ¿quién dice eso hoy en día? Él muere y por lo tanto cada vez que se lo dice es como si fuese la primera vez que se lo dice. Importante eso. Es decir,
cada vez que se lo dice sabemos que Subaru va a morir y va a repetir hasta un punto antes de eso. Suponiendo que el patrón siga, ¿verdad? Pero bueno, solamente una casualidad, quizá. ¿Qué más importante? Bueno, está por ejemplo, hay otro elemento que hasta el momento en el anime obviamente no han tratado fuertemente, pero nos han dado algunos frames, algunos paneles sobre ello, pero no los lo han puesto de manera fuerte. Diría que en el quinto arco sabremos un poco más, y es el cómo conviven los demi-humanos con los humanos, ¿sí? Eh, por ejemplo, el hecho de que exista un bar, una taberna, solamente para demi-humanos, ya nos dice que hay cierta discriminación. Eso no significa que los demi-humanos se impongan con los humanos, pero hay una diferencia allí. No sé si... No son diferentes especies porque se pueden reproducir entre sí, pero una diferencia, vamos a decir, racial, por lo pronto. Eh, Así que... No, sabemos que hay un poco de tensión. Sabemos también que hay ciertas razas que son discriminadas, como la de los elfos, y que pueden producir medio elfo por la cuestión de la bruja, ¿verdad? Entonces los medios elfos también están allí incluidos. Todo lo que tenga que ver con elfos, básicamente. Mm, pero obviamente no los humanos, ¿verdad? A pesar que también se necesita o sea, un humano para crear un medio elfo. Eso nos dice en cierta medida también que es porque los humanos que son los que realmente reinan. Y es lo que vimos, de hecho, si nos vamos hasta el arco 3, ¿verdad? Cuando los primeros dos capítulos del arco 3, cuando se hace la presentación con todas las candidatas, vemos cómo son realmente humanos los que están reinando en Rubúnica. Entonces eso dice bastante, porque son los poderosos. Obviamente no va a haber discriminación hacia los humanos, pues, puesto que ellos también pueden engendrar un medio elfo. Bueno, esos elementos también pasan en la vida real, pero bueno, no es mi idea meterme con esos. Ya aquí en adelante no hay mucho más que decir. Creo que lo clásico, bueno, quizás haya algo interesante. Ahí hay algo que se puede cuestionar, es Subaru sabiendo que que lo van a perseguir estos ladronzuelos. eh, Termina metiéndose por unos, ¿cómo se dice esto? Pasadillos. Pero hay que entender que cada vez que entra un pasadillo de estos es diferente. Es decir, en cada pasadillo, si tú te fijas, por ejemplo, este tenía unas escaleras aquí y luego daba hacia la derecha. En ese pasadillo, este es un pasadillo. Luego ahí nos duramos bastante tiempo hasta la siguiente vez que nos encontramos con ellos, que es más o menos por aquí. Ahora, bueno, ellos vienen desde la luz. No pareciera que hubiese ninguna escalera. Ok, tenemos este arco aquí también, pero no recuerdo si tenemos algo por el estilo acá. Por ejemplo, esas escaleras no las vemos realmente. Lo que vemos es como el resplandor, pero... Quiero ver del otro lado por donde aparece... Bueno, si aparece el arco este. Veamos la forma de este arco. Ok. Podría ser el mismo. Pero el lado por donde ellos vienen es diferente al que por donde venían anteriormente, por ejemplo. Y si miramos en el próximo capítulo, nos damos cuenta que también es diferente también el pasadillo por el que está caminando. Entonces, en la novela nos explican mejor esta cuestión. No quiero meterme con la novela. Pero el punto es que ellos al parecer ya estaban mirando a Subaru desde antes incluso. Es decir, ellos esperaban a que se metiera alguno de estos callejones para intentar atracarlo.
Y vamos a cerrar. ¿Qué otro elemento es aquí interesante, nuevo? No me he puesto a hablar mucho sobre la animación. Está muy bien, realmente. No hay mucho que decir. Oh, sí, bueno, quizá un poco más adelante cuando aparezca lo de Reinhardt. Vamos a ir al segundo capítulo. Lo de Reinhardt hay varias cosas por decir allí. Bastante, realmente. ¿Por qué Reinhardt aparece? ¿Es coincidencia? Sabemos que no. Sabemos que la presentación de Reinhardt, o sea, desde el punto de vista de la escritura, la idea es introducir elementos que o sirvan como, por ejemplo, como foreshadowing, ¿verdad? Para que vayan a ser usados en un futuro. Pero normalmente también se necesita cierta introducción de unos elementos que van a ser usados en un futuro próximo, ¿verdad? En ese mismo arco. Ahora, si no lo usas en ese arco, idealmente es que sea algo de vital importancia para la trama en general. Pero cuando se pasa el anime, ya hay que ser un poco más conservador y no puedes estar introduciendo todo tipo de foreshadowings, ¿verdad? Porque después la trama se puede volver un poco densa y puede terminar desviando la atención hacia otro lado. Y si eso no es lo que quieres, pues bueno, hay que saber cuándo introducirlos. Hay veces que no es necesario introducirlos cuando son introducidos, por ejemplo, en la novela ligera. Pero en este caso, la introducción de Reinhardt se toman su tiempo para introducirlo, de la misma manera que lo hacen con Emilia. Ya nos dicen que es un factor fuerte, determinante. Aquí. Pero se toman su tiempo. Así que cuando vemos que está el problema ya con esta Ersa, se puede medio inferir un poco que la aparición de Reinhardt iba a estar allí, ¿verdad? Es decir, Reinhardt iba a ser la salvación. Pero ¿cuál es el problema con esto? El problema es que se vuelve un elemento Deus Ex Machina, ¿verdad? O sea, Reinhardt, un personaje tan poderoso, apareciendo allí de la nada, ¿por qué? ¿Cómo sabían que él estaba allí? Y bueno, aquí es donde quiero discernir un poco sobre la veracidad de, de que, o sea, o si hay una forma de argumentar a favor de ello. Más allá del elemento literario que es la introducción de Reinhardt, aquí significaba la aparición de Reinhardt en este arco más adelante como apoyo, ¿verdad? Pero desde la trama, ¿cómo explica uno la aparición de Reinhardt en allá donde Romuji? Romuji. Entonces aquí hay unos elementos que hay que revisar desde el principio. Y son la diferencia por la que Reinhardt aparece es claramente dada porque tiene interacción con Subaru. Entonces aquí hay dos formas de ver por qué él llega allá. Uno, o estaba siguiendo a Subaru o estaba siguiendo a Emilia. Ahora, ¿por qué seguiría a Subaru? Es la gran pregunta. Simple. Como él mismo lo dice, Subaru tiene un cabello diferente, extraño. Y no necesariamente por la forma, sino por el color. Hasta ahora en Read Zero solamente han habido dos personajes con cabello negro. Y uno de ellos era Ersa. ¿Sí? Entonces, cabello negro no parece ser tan extendido, al menos en Rugúnica. Por lo tanto es un color extraño. Por la forma como viste, la forma como habla. Y esto ya le dice a Reinhardt, tú eres extranjero.
No sabemos cómo están las relaciones de Erúnica con los demás países. O si hay algún país con... Bueno, por ejemplo, ya sabemos que Gusteco, de donde viene Ersa, pues se puede encontrar gente con cabello negro al menos. No sé qué tan común sea, pero la cuestión es que por el estado social y político en el cual se encuentra Erúnica, el que aparezcan extranjeros es de preocupación y hay que pues tenerlos un poco vigilados. Entonces, una es eso, ¿verdad? Va detrás de Subaru para sacarle información, saber en qué anda, solo vigilarlo, que no haya venido al país para, no sé, como alguna especie de espía o quién sabe, ¿verdad? Es una opción. Quizá un poco rebuscada esa respuesta, quizá. Pero la forma como nos muestran a Reinhardt más adelante cuando se despide de Subaru dice bastante sobre cómo siente sospecha de Subaru. Sí, esto también es importante. Los frames, los paneles que nos muestran dicen bastante sin que haya palabra alguna realmente. Oh, creo que aquí lo tengo en español de Latinoamérica. Ok, vamos a ir por eso. Ok, cuídate. Por ejemplo, este panel aquí, importantísimo. Inmediatamente, a pesar de que lo vimos con una sonrisa, con esa mirada tan aguda que nos muestra, nos dice inmediatamente personaje sospechoso, personaje raro, hay que prender las alarmas, inmediatamente. Entonces no es tan de la nada el hecho de que él haya podido seguir a Subaru. Ahora vamos por la otra línea. Él siguió a Emilia realmente. Personalmente también creo que es ello. ¿Por qué seguiría a Emilia? ¿Cómo podría seguir a Emilia? Porque al parecer no conocía a Emilia tampoco como tal. O quizás sabía un poco de ella. Después de todo, es una de las candidatas al trono. Entonces quizás posiblemente estaba informada sobre ella. Pero vamos a suponer que realmente no la conocía. ¿Cómo va a poder seguir a Emilia? Bueno, Reinhardt se comporta un poco extraño cuando Subaru le dice... no, podría dar... O sea, primero la petición de Subaru de poder darle una razón a alguien, ¿verdad? Decirle algo a alguien. Y Reinhardt lo acepta de manera tan simple como que da la sensación que yo lo puedo hacer. Dime qué y a quién y yo te lo hago. Y si conocemos las cualidades de Reinhardt, que se conocen en el arco 5, solamente voy a decir que Reinhardt puede. No importa quién sea, Reinhardt puede, sin duda alguna. Bueno, quizás importe, pero si está en única la persona, créeme que Reinhardt puede encontrar a esa persona. Solamente con algunas cualidades características de esa persona, seguramente. Sí, es decir, no conozco algo en particular de Reinhardt, alguna cualidad en particular que nos diga que él puede, pero no me extraña que la tenga. No me extrañaría. Entonces, uno conoce a Emilia, o al menos una característica particular de Emilia, que es el tener el cabello plateado. Eso no se ve realmente, y en Rúnica menos, sin duda alguna. Y bueno, creo que da otras cualidades también de cómo está vestida. Pero el punto es que podemos decir que Reinhardt quizás solamente quería sacarle algo de información a Subaru, a ver en qué andaba, qué tipo de mensaje quería. Pero vamos a suponer también que realmente o sea, aparte quiere saber un poco más de él. Entonces vamos a suponer que él puede realmente encontrar a esta persona con las cualidades que le dijo Subaru. Y como ya dije, él puede. Así de overpower es. Y vamos a suponer que efectivamente encuentra a Emilia o sea, que efectivamente va detrás de Emilia. ¿Hay alguna forma simple de decir que él puede, por ejemplo? De la misma forma que Emilia encontró a Ferto, por ejemplo, hablando con los espíritus menores. No digo que Reinhardt también pueda hablar con espíritus menores, pero pueda tener alguna
O sea, se puede explicar. Sí, es a lo que me refiero. Se puede explicar. Entonces, Reinhardt termina donde se encuentra la pelea con Ersa gracias a su encuentro con Subaru. Ya sea porque siguió a Subaru o porque efectivamente quería entregar ese mensaje de Subaru a Emilia. Sí, importantísimo. Entonces, desde la trama, desde la trama se puede argumentar el por qué termina apareciendo él allí como de la nada, Deus Ex Machina. Ahora, en el gran esquema de todo, el arco, bueno, anticipando un poco el arco 2, el arco 1 y el arco 2 se caracterizan por eso, por un Subaru que gana confianza porque logra superar las situaciones, pero a pesar de superar las situaciones, la, el gran parecido entre estas dos es que siempre hay un personaje overpower que es el que termina salvando el momento, ya sea Reinhardt, ya sea Rose Subaru en el arco 2. Y esto es importante porque esto le sube el ego a Subaru y es lo que termina desembocando en su actitud en el tercer arco, particularmente capítulo 13, que es lo que lleva a Subaru a... Sí, que se le suben los humos a la cabeza. Y bueno, y todo lo que ya conocemos del capítulo 14, 15 hasta el 17, ¿verdad? Y bueno, con eso termino por hoy. Creo que cubrí los elementos principales que quería cubrir del arco. Seguramente hay algunos otros detalles artísticos y literarios que sería interesante tratar. Solamente déjenmelo en los comentarios. Y nos vemos para una pequeña discusión del arco segundo. Nos vemos.